¿Qué tal amigos? Bienvenidos como siempre a todocircuito.com. Bueno, hoy toca subirse de nuevo a una novedad 2022 y en este caso lo vamos a hacer de la mano de Kawasaki con su revisada Versys 6,5. Un modelo que se actualiza para este año con cambios sugerentes, ¿no? Como por ejemplo es el nuevo diseño de la parte frontal, ya emparejado su hermana mayor, la Versys 1000, algo muy demandado por los usuarios y por nosotros mismos, pero también introduce actualizaciones a nivel de equipamiento, como es un grupo óptico ya Full LED, que era necesario, o su nueva pantalla TFT a color, la misma que utiliza por ejemplo la Ninja 6,5 o la Z6,5, cambios interesantes pero que eran necesarios, ¿no? Ya para este modelo 2022 para seguir compitiendo en un segmento muy reñido como son estas trail asfálticas o Sport Turismo de media cilindrada. Si os parece, vamos a hacer un repaso a todas esas novedades, a esas características técnicas, como siempre hacemos, de primera mano, y después ya empezaremos a hablar un poquito de su comportamiento dinámico y al final te daré mis conclusiones finales, al igual que el precio y los colores y versiones en las que está disponible. Así que, si os parece, vamos a empezar revisando esas características técnicas que trae esta Versys 6,5. Y bueno, como os digo, voy a empezar como siempre por el bloque motor, ya lo conocéis todos, es un propulsor bicilíndrico en paralelo, se adaptó el año pasado ya a la normativa Euro 5, es el mismo que vemos, como os decía, en la Ninja 6,5 o la Z6,5, es un motor refrigerado por líquido, 8 válvulas, 649 centímetros cúbicos, con unas cifras de rendimiento de 67 caballos a 7.900 revoluciones por minuto y 61 Nm de par motor. Por cierto, evidentemente se puede limitar para el carnet a 2, cuenta con un escape situado en la parte baja y la transmisión final es por cadena y cuenta con 6 velocidades. Y bueno, siguiendo con su parte ciclo, que tampoco recibe cambios, nos vamos a encontrar en su bastidor con una estructura tubular en acero de alta tensión, en la parte delantera una horquilla invertida con barras de 41 milímetros y 150 milímetros de recorrido, se puede regular en extensión y precarga, y en la parte trasera un amortiguador situado en la zona lateral con 145 milímetros de recorrido y ajustable en precarga mediante pomo remoto. En los frenos nos encontramos en la parte delantera un doble disco lobulado de 300 milímetros, mordido por dos pinzas de anclaje axial de doble pistón, y en la parte trasera un único disco de 250 milímetros mordido por una única pinza. Contamos por supuesto con el ABS obligatorio. Las ruedas son llantas de aleación de 17 pulgadas con medida para los neumáticos de 120 en el tren delantero y 160 en el tren trasero. Bueno, y en cuanto a su equipamiento, ¿no?, y tecnología que trae esta versión 2022 de la Versys 6,5, nos vamos a encontrar como novedad, como os decía al inicio, con ese grupo óptico ya Full LED. Faro delantero, trasero e intermitentes, y en este caso esta versión que incorpora los antinieblas. También nos vamos a encontrar con un control de tracción regulable en 2 niveles y también desconectable. También como novedad ese nuevo display TFT a color de 4,3 pulgadas que nos ofrece conectividad con nuestro smartphone, un USB que es opcional y también un nuevo parabrisas regulable. En este caso estamos ante la versión Tourer Plus, que es la que estamos probando, que incluye maletas laterales, los antinieblas como os decía, los paramanos, bolsas interiores para las maletas y también un protector del depósito. Bueno, un poquito de dimensiones y peso, si os parece, estaríamos hablando de una distancia entre ejes de 1415 milímetros, un avance de 108 milímetros, una capacidad muy grande del depósito, son 21 litros lo que nos cabría de gasolina, y un peso en orden de marcha de 217 kilos. La altura del asiento se sitúa a 845 milímetros, es una gran altura, pero yo con mi 1,80 m apoyo ambas plantas de los pies, pero si mides por debajo del 1,70 m ya te digo que te va a costar un poquito llegar al suelo, ya que la conexión del depósito y el asiento no es excesivamente ancha. Bueno, ahora sí que sí, toca ponerse el casco e iros comentando qué nos ofrece a nivel dinámico. ¡Arrancamos!
bueno, pues si os parece, comenzamos el análisis dinámico de esta nueva Versys 6,5, aunque ya os anticipo que no cambia demasiado respecto a su anterior versión, sobre todo a nivel parte ciclo, pero bueno, hay que analizarla sí o sí, estamos en ella, así que vamos a empezar como siempre por la parte ergonómica. A mí sinceramente me sigue resultando una moto muy cómoda para hacer muchos kilómetros, no pasa factura, la verdad es que he podido hacer una ruta larga a lo largo de esta semana, justo el día que mejor lo pintaba a nivel climatológico, porque ha llovido, hemos tenido polvo en suspensión, la verdad es que ha sido una fiesta del clima y bueno, la verdad es que me ha resultado cómoda, sobre todo a nivel mullido del asiento, que quizás podría echar en falta un poquito más de amplitud en el asiento del piloto. El del acompañante es bueno, tiene un mullido muy confortable, podemos hacer kilómetros, además el acompañante, los estribos están en una posición baja, es cómodo para dicho acompañante. Y sobre todo si le ponemos, por ejemplo, las maletas y el baúl, ¿no? En esa Grand Tourer, esta es la versión Tourer Plus. Bueno, tenemos los tacos de goma en los reposapiés para evitar vibraciones, la posición es confortable, ¿no? El manillar está cerca de nosotros, pero es ancho, con lo cual no sobrecargamos la espalda haciendo kilómetros, esto es importante en una moto de este estilo. Las piernas se acoplan bien al depósito, aunque no quedan demasiado resguardadas a nivel de protección aerodinámica, ya que el depósito es muy grande, tiene 21 litros de capacidad, eso también es importante. Pero bueno, siguiendo con esa protección aerodinámica, la verdad es que en este caso no es mala del todo, yo diría correcta, esa es la palabra quizás. Sí que no me gusta el mecanismo, ya que tienes que pulsar ese botón, esa palanca que hay justo debajo del display a mano derecha y luego subir la pantalla. Eso quiere decir que tienes que hacer dicha maniobra en parado. A día de hoy tenemos diferentes mecanismos para hacerlo en marcha y con una sola mano, además muy fácil. Quizás un pelín estrechita, ¿no? Podríamos tener un poquito más de protección con una pantalla algo más generosa. Noto aire en los brazos y en los hombros, en el torso no, a velocidad más elevada y a máxima altura tampoco me genera turbulencia, incluso cuando está en una posición baja, la verdad es que voy muy cómodo, ya os digo, nada de turbulencia en el casco. Los espejos retrovisores creo que están en una muy buena posición, no son demasiado grandes, yo creo que tienen un tamaño correcto, vemos bien qué es lo que llevamos detrás, además con nitidez. En este caso que llevamos los cubrepuños, además son muy generosos, nos quita mucho aire de las manos, esto para el invierno, para las inclemencias está realmente bien, además en este caso de manera opcional se le han montado los puños calefactables, así que mejor, y además tenemos manetas regulables. Vuelvo a insistir, esto también es importante para llegar a todo tipo de talla de piloto. ¿Qué más os cuento? La zona de mandos, ¿no? Tenemos bueno, la piña derecha muy sencilla, con el interruptor de encendido y apagado y el bloqueo de corriente, y en la parte izquierda, bueno, pues esos botones, ¿no? Para manejar la información del nuevo display, los intermitentes, los warning, las largas y las ráfagas. La verdad es que está todo muy bien posicionado, bastante intuitivo, y esa nueva pantalla que bueno, era necesaria, ¿no? Ya en la anterior generación, la del año pasado, vaya, era necesario, y en este caso, bueno, pues ya se ha implementado, es la misma que vemos en otros modelos de Kawasaki. Se ve muy bien la velocidad, las revoluciones, la marcha engranada y el resto de información. Además podemos ponerla con el fondo oscuro, con el fondo claro, dependiendo de si estamos conduciendo de día o de noche. La verdad es que en conjunto yo creo que está bien resuelto, un diseño muy Kawasaki. Lo único, el botón de los antiniebla está ahí abajo, tienes que meter la mano y bueno, no es tan fácil llegar a él, podría estar en la piña izquierda o en la piña derecha, sería más interesante, pero bueno, como regla general ya os digo, diseño muy Kawasaki, te gustará más o menos, pero bueno, bien resuelto en principio. Y bueno, en cuanto al propulsor, bueno, ya lo tengo muy por la mano, ¿no? Lo he probado en la Z6,5, en la Z6,5 RS, la Ninja 6,5. Y bueno, sobre todo la palabra que destaca este motor es fiabilidad, ¿no? Es un motor que lleva ya muchos años, ¿no? A sus espaldas, lo ha demostrado. Un rendimiento, bueno, sencillamente correcto, ¿no? Esos 67 caballos. Yo a día de hoy, creo que ya lo he mencionado con anterioridad, se me queda un pelín justo, ¿no? Quizás lo elevaré un poquito, porque además se puede elevar. Es un motor, ya os digo, a mi juicio un poco conservador, un tacto del acelerador un poco durete, pero bueno, confortable y sobre todo muy usable, ¿no? Para que os hagáis una idea, el consumo mixto que he tenido durante toda esta semana, sin mirar por el consumo, y eso que el precio de la gasolina está por las nubes, es de 5,2 litros cada 100 kilómetros, no está nada mal, se puede reducir incluso.
y eso es importante, ¿no? Pero bueno, ya os digo que es un propulsor que, bueno, muy amigable, ¿no? Muy fácil de conducir desde los primeros kilómetros, sea cual sea tu experiencia. Coge bien la velocidad máxima de la vía, la recuperación, bueno, la hace a su ritmo, sobre todo si vamos solos la hará mejor que si vamos acompañados o con las maletas llenas, pero bueno, es un motor muy funcional, perfecto para utilizar a diario, sobre todo si nos metemos en la ciudad con él, robusto, con ese tacto, ¿no? Pero bueno, ya os digo que más que suficiente dependiendo del usuario que se vaya a hacer con esta moto y el uso que le quiera dar. El tacto del cambio un poquito durete, ojo al reducir las marchas y lo hacemos de manera brusca, pero bueno, la maneta del embrague es muy suave, muy fácil, con lo cual, bueno, los cambios sin ningún tipo de problema. En cuanto a las suspensiones, tampoco cambian, es una suspensión con un tarado, digamos, bastante confortable, ¿no? Quizás un recorrido, podríamos decir, excesivo, ¿no? Ya que el tarado de origen es demasiado blando, ¿no? Sobre todo esto lo vais a notar cuando tengáis que tocar la maneta del freno delantero de manera repentina, ¿no? Vais a notar cómo se hunde un primer recorrido, incluso hasta la mitad del recorrido, demasiado rápido, demasiado blando. Habría que jugar con el setting, ya que se puede tocar la suspensión delantera y la trasera, pero de origen ya os digo que es demasiado blando, ¿no? Sobre todo en esa casuística. En orden de marcha ya os digo que es muy confortable, los baches o las grietas las pasa muy bien, eso sí que es verdad, un nivel de confort en marcha muy bueno, aploma bien la moto al suelo con ese peso y con estas suspensiones vamos muy a gusto. Buena estabilidad en el paso por curva, un poco más rápido, buena maniobrabilidad, la verdad es que es bastante natural e intuitivo cómo se mueve la moto en curvas o a baja velocidad, por ejemplo en ciudad, entra bien a las rotondas, por ejemplo, o nos movemos bien con la moto entre el tráfico urbano. Tampoco tiene mucho radio de giros, hay que decirlo, normal, ¿no? El normal, el correcto. Pero bueno, ya os digo, el tarado de la suspensión, si quieres ir un poquito más alegre, tienes que retocarlo un poquito, tanto delante como detrás, porque de primeras es tirando a blandito, a confortable. Y siguiendo pues con ese uso de suspensiones, tendríamos los frenos. Frena bien, la moto la verdad es que frena bien, quizás un poquito prematuro la ves en la parte trasera. El freno trasero me gusta, tiene un buen tacto, la verdad es que me gusta, ya sabéis que yo lo utilizo bastante. El delantero también tiene una buena mordida, pero quizás un poco seco, ¿no? Y eso acompañado con la horquilla delantera que tiene ese setting blandete, pues hace que claves demasiado rápido si es una frenada de emergencia, ¿no? En una frenada normal y corriente tiene una buena mordida, una buena frenada con ese disco doble lobulado, aunque tenga un anclaje axial, da igual, la moto pues yo creo que tiene una buena frenada. Bueno, y ya por último a nivel dinámico, la verdad es que no hay muchos cambios, ¿no? Respecto a su anterior versión, con esa estructura tubular de acero para el chasis. Para el uso que se le va a dar a esta moto, sinceramente creo que es una moto bien ejecutada, bien pensada, ¿no? Es una moto muy fácil y muy amigable desde el minuto 1 en el que te subes a ella. Insisto, sea cual sea tu experiencia montando en moto, fácil de meter en curva, estable, a alta velocidad. Es un poco perezosa, ¿no? Al hacerla cambiar de dirección, pero bueno, eso es normal, es una moto que son casi 220 kilos, en este caso con las maletas pues un poquito más. Pero bueno, no es una moto que, por ejemplo, tocando el freno un poquito en curva se levante rápido, ya que tiene unas buenas suspensiones y una buena definición del chasis. Informa bien de cómo está trabajando, ¿no? Cuando aumentamos el ritmo, tampoco podemos ir excesivamente rápido, ¿no? Tenedlo en cuenta que es la moto que es, el tipo de segmento al que pertenece. Pero bueno, es una moto que cumple con creces a nivel dinámico. Yo, ¿qué queréis que os diga? A una velocidad elevada me ha parecido bien aplomada al suelo, muy estable, haciendo autovía, manejable a baja velocidad, por ejemplo en ciudad, sí que se nota un poquito más pesada, que eso es evidente, ¿no? Y también teniendo en cuenta que el radio de giro no es muy bollante, ¿no? Es normal, vaya. Pero bueno, luego haciendo curvas la verdad es que se ha comportado, bueno, pues con una buena fiabilidad, te da confianza, ¿no? Para ir un poquito más alegre y, bueno, sobre todo si vas más tranquilo, la moto, bueno, pues cumple con creces en ese comportamiento dinámico. Y bueno, antes de nada, que no se me olvide, una de las novedades que trae esta Versys 6,5 es el grupo óptico nuevo, es tipo LED. Hemos dejado atrás la bombilla halógena y eso es importante, ¿no? Sobre todo para mejorar la seguridad en orden de marcha cuando conducimos por la noche. Y en este caso además que trae de serie, porque es la versión Tourer Plus, esos
faros antiniebla, pues probándola por la noche nos da una mucho mejor iluminación que lo que hacía su anterior modelo, su anterior versión. Tenemos una buena nitidez, buena claridad. No es la mejor que he probado, todo tengo que decirlo, pero es bastante mejor que lo que tenía antes, eso no cabe duda. Pero en este caso se ve potenciado por esos faros auxiliares que monta esta versión. Con ello pues ganamos, ¿no?, en iluminación para ver nosotros por la noche y que también nos vean el resto de usuarios, sobre todo por el día, ¿eh? Eso también es importante, es un cambio que era necesario y se agradece. Y bueno, a nivel de conclusiones finales, pues ¿qué queréis que os diga? La verdad es que esos cambios introducidos eran necesarios. Esa iluminación full LED o ese nuevo display TFT a color era vital, ¿no?, para seguir compitiendo en un segmento tan reñido como es este de media cilindrada de motos Sport Turismo o trail asfáltico. Desde luego sigue siendo una moto, bueno, pues una apuesta muy fiable, ¿no?, sobre todo a nivel de propulsor, más que demostrado, un buen comportamiento a nivel de chasis, suspensiones, frenos, un consumo muy moderado con una gran capacidad, eso nos permite hacer muchos kilómetros, es una gran rutera. Y bueno, para utilizarla a diario, ya que es una moto versátil, también es perfecta, sobre todo pensando en usuarios que no tengan demasiada experiencia o que sí la tengan pero no necesiten mucha más potencia y que también la quieran para viajar o para esa ruta de fin de semana. Es una moto muy amigable con el piloto, sea cual sea su experiencia. Pese a ello, hay aspectos que a mí personalmente me llaman la atención o que quizás mejoraría. Para empezar, al igual que ocurre con la Z6,5 o la Ninja 6,5, he hecho en falta algo de potencia extra, ¿no?, un poquito más de alegría en el propulsor. Tampoco me ha gustado el nuevo sistema de la pantalla. Tienes que utilizar las dos manos para subirla o para bajarla, aunque tiene una buena protección aerodinámica, eso sí que es verdad, pero hay mecanismos más sencillos, más intuitivos. Y por último, el precio final. La verdad es que si la comparamos con otros modelos del mismo segmento, con el mismo nivel de equipamiento, esta sería la versión o la opción más cara, más a tener en cuenta. Yo, ¿qué queréis que os diga? Eso habría que perfeccionarlo un poquito, ya que puede ser decisivo para ese usuario que esté pensando en adquirir una moto de este segmento. El precio final, por ejemplo, en esta versión Tourer Plus, con ese equipamiento que os he comentado, son 11.250 euros. El precio normal, el base, en color negro, serían 9.300 euros. Por cierto, son tres colores los que hay opcionales: plata, negro y con este verde de Kawasaki. Quizás son esos puntos que habría que perfeccionar, al igual que más opciones de equipamiento, ¿no?, como un control de crucero o un shifter para subir y bajar de marchas. Nada más, por mi parte, esto ha dado de sí esta prueba con esta nueva Versys 6,5 de Kawasaki. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.